Ya dijimos más temprano que hoy es un día histórico para Peñarol porque el Consejo Ejecutivo va a sesionar por primera vez en su historia, cuando sean las 18:30, con 11 mujeres en el Estadio Campeón del Siglo. Y el presidente Ignacio Ruglio ha invitado a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a participar justamente de este histórico momento para el club. Nos acompaña la vicepresidenta de la República del otro lado, a quien le agradecemos muchísimo por estar en 100% Deporte. Bienvenida, Beatriz, un placer tenerla en nuestro programa en Sport 890. No, el placer es mío. Y sí, es verdad, el presidente, sabiendo que es un tema que me interesa mucho, hace muchos años que yo vengo hablando de la importancia del fútbol femenino, y a veces tenemos una mirada muy montevideana, no solo en el fútbol, pero bueno, en el caso del fútbol, quienes recorremos el país hemos constatado el impresionante aumento de jóvenes que a lo largo y ancho del país practican fútbol. Y hace mucho tiempo que uno observa que es un movimiento mundial, pero que en Uruguay había de alguna manera pasado inadvertido desde lo que significa hablar del fútbol de manera de avance hacia lo profesional. Y yo creo que, como en todo, las mujeres fueron haciendo un trabajo muy interesante, obviamente, con respaldo de algunos dirigentes que vieron que esto era un fenómeno social, porque el fútbol es un fenómeno social, y la verdad, quienes tratamos de seguirlo en la medida de nuestras posibilidades, somos testigos de ese impresionante aumento de niñas y adolescentes que practican fútbol, y que se dan además la posibilidad de sus entrenamientos, de constituir equipos, de involucrar a su familia. Entonces, me parece muy importante que los cuadros y que la institucionalidad deportiva, sé que la AUF hace unos años empezó a trabajar este tema, ONU Mujeres, recuerdo hace unos años, unos 4 o 5 años, haber organizado un campeonato, y así de a poco se empezó a hacer visible un fenómeno que era mucho más grande que lo que la mayoría de la población consideraba. Y la verdad, obviamente para mí, que Peñarol, que como es conocido, es el cuadro a quien yo sigo desde siempre, esté dando este paso, para mí es importante, porque también la vida de las instituciones, a través de señales como esta, marcan la importancia que estos fenómenos tienen. Así que yo celebro lo que va a hacer hoy Peñarol, y yo le dije al presidente que voy a seguir, vuelvo a decir, la medida de mis posibilidades, todo el fenómeno del fútbol, muy especialmente mi cuadro, obviamente. Está bien. ¿Y cómo se imagina el Consejo, Beatriz? Porque está buenísima es la idea, también está buenísimo que le hayan invitado a participar. ¿Cómo imagina ese encuentro? ¿Qué rol va a tomar justamente en esta directiva que Peñarol hoy presenta con 11 mujeres, más su presencia, por supuesto? No, en realidad yo no voy a formar parte, no voy a quedarme en la reunión del Consejo porque no corresponde, pero sí voy a ir a saludar esto que sin lugar a dudas va a tener algo que es muy importante, y es la prioridad de puntos que a las mujeres les interesa desde el punto de vista de la vida del club. Y créanme que así como construimos la vida con miradas complementarias, hombres y mujeres, también en el fútbol es importante que estemos juntos. Así que seguramente va a haber mucho pragmatismo en la reunión de hoy, y seguramente van a haber líneas de acción que van a ser de aporte para la vida del Club Atlético Peñarol. Claro, porque además esto va de la mano con un crecimiento del fútbol femenino en nuestro país, ¿no? Usted recién hacía referencia a lo que ha sucedido con la AUF. De hecho, ya hay
un campeonato formado, más allá de que era una exigencia de FIFA, siempre de la FIFA, sí. Claro, pero siempre era difícil implementarlo, ¿no? Y Uruguay lo logró implementar. Uno ve que ya hay mucho baby fútbol mixto, que también se están armando categorías con niñas que quieren jugar al fútbol, es decir, desde la desde la motivación de llevarlas desde chica a muchas veces hacer lo que les gusta, que muchas veces los mismos padres tenían determinado tabú sobre la mujer en el deporte y sobre la mujer en el fútbol. Por suerte ha cambiado eso, ¿verdad? Sí, claro, porque es de la mano de las propias niñas que la familia, como suele pasar en el fútbol infantil, que es un movilizador muy importante de la familia, hizo que aún en casos de papás, mamás que no estaban muy motivados para que sus hijas optaran por la práctica de este deporte, bueno, obviamente acompañaban la decisión de sus hijas, y realmente hoy cuando uno habla con mamás o papás, cómo se han incorporado y cómo ven el fenómeno con entusiasmo, realmente es esos procesos maravillosos que el fútbol nos da y que son una auténtica expresión popular sin lugar a dudas. El estar en torno a una cancha y ver el entusiasmo de esas niñas, de esas adolescentes, pero también cómo se involucra todo el entorno, como pasa en el fútbol masculino, bueno, realmente es un indicador social de que el fútbol cumple un rol, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social. Así que yo realmente quiero saludar hoy este episodio. Seguramente el fenómeno de crecimiento del fútbol femenino ha llegado para quedarse, que la FIFA lo haya asumido como una línea política de trabajo donde implica también una apuesta económica, es una señal que el fútbol femenino en el mundo, pero en Uruguay, que es una pasión, va a seguir avanzando a pasos agigantados sin lugar a dudas. Beatriz, acá evidentemente hay dos partes, una que es la deportiva, donde el fútbol femenino, estamos de acuerdo, ha crecido a nivel de todo el país, donde prácticamente todas las instituciones, sean profesionales o amateur, tienen su rama femenina. Aquí de repente lo que falta sí es tener, no sé, supongo que usted habrá tenido las consultas al respecto, pero la mujer en la dirección del deporte, es decir, comisiones directivas donde haya mujeres son muy pocas en el ámbito profesional de nuestro país, incluso hasta en la AUF, donde la participación más importante es de los hombres, con una sola participación integrando el ejecutivo por parte de una mujer. Sí, por eso es importante que se las empiece a visualizar en cargos de dirección y que en las listas donde hay competencia empiecen a haber dirigentes mujeres interesadas en estar en la dirección de los partidos, en formar parte de la política de dirección de la AUF, con todas las resistencias que obviamente van a tener que enfrentar, porque un mundo tan masculino va a tener obviamente resistencias que son naturales y en definitiva no hace más que formar parte de esos procesos donde se va avanzando hacia estar trabajando todos juntos. Así que... ¿Por qué costará más justamente eso, la inserción de la mujer en puestos de dirección, siempre hablando del fútbol, por supuesto, que de repente en el ámbito deportivo, donde yo me acuerdo cuando yo era chico, si una mujer jugaba al fútbol era la marimacho? Hoy por hoy el baby fútbol tiene el fútbol mixto, que no tiene ningún tipo de inconveniente en admitir a las chicas, pero sí donde cuesta evidentemente es en los puestos de dirección. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué en lo deportivo sí y en lo direccional no? Porque como suele pasar en aquellos ámbitos que fueron construidos, pensados y vividos para varones, el hecho que la mujer ingrese, primero ingresa con posterioridad. Hay una cantidad de códigos de relacionamiento, de normas,
que van constituyendo un ámbito muy masculino, que obviamente hace que se cierra frente al avance de quien no está en la lógica al cual se fue instrumentando todo. Entonces es un proceso que cuestan todos los lugares donde hay poder, en el económico, en el comunicacional, en el deportivo especialmente, como tú decías, en el fútbol pensado desde una lógica estrictamente de varones. Otros deportes son mixtos desde siempre, otros no, y es en los que se complica. Yo me acuerdo haber ido hace unos años a un partido de rugby femenino y también fue muy rupturista en su momento. Me acuerdo, yo siempre le digo a Cris Namuz lo que yo sufrí cuando fui a verla pelear profesionalmente por primera vez. Y bueno, de ahí son procesos lentos, pero no tienen retorno. Está bien. Beatriz, obviamente las 11 mujeres que van a participar hoy fueron elegidas en el último acto eleccionario de Peñarol, lo cual también es bueno. Y en base a todo esto que usted estaba hablando y toda su lucha por el posicionamiento de la mujer en determinados roles y demás, más allá de todo eso, ¿considera que es una señal fuerte para esto que Bambino recién le preguntaba sobre la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones y participen en lugares ejecutivos y demás? Su presencia, la presencia de la intendenta Cose hoy en este evento que Peñarol realiza, es decir, mujeres fuertes que han conseguido llegar a lugares donde se toman decisiones fuertes y que tienen que ver con una capital del mundo como es Montevideo, de un país como es Uruguay, es también una señal para que la gente, y sobre todo las mujeres, se animen a ocupar cargos y que se postulen, como lo hizo Rafa también en su momento por la Intendencia de Montevideo, es decir, como es una inyección de ánimo para el género femenino. Sin lugar a dudas. Por eso yo le decía al presidente ayer la importancia de lo que hoy va a acontecer en Peñarol. Es muy importante, porque parte de ver que algunas van llegando son sinónimo de estímulo, son sinónimo del que se puede, del que hay un grupo sostenido de mujeres que quieren llegar y acceder no solo a la práctica del deporte, sino a dirigir el deporte. Y en ese sentido, a mí me parece que el gesto de hoy es tremendamente importante por lo aperturista y por lo que significa que se empiece a pensar desde la lógica de que las mujeres también pueden ser dirigentes de fútbol. Y por ahí, vuelvo a decir, las señales desde la cúpula institucional es muy importante. Es importante a nivel de empresas, a nivel político, a nivel de incluso de organizaciones de no tanta institucionalidad general, y sin embargo todas esas señales son muy fuertes para la población, y en este sentido creo que Peñarol ha tomado una excelente decisión. Y yo, que he tratado de durante todos estos años estimular a las mujeres aquello que les gusta, animarse y llevarlo adelante. Bueno, la verdad, ahora que estoy hablando con ustedes me acuerdo de algo hace unos años, cuando una jueza de fútbol queda embarazada. Y eso implicó, obviamente, tomar las decisiones frente al desarrollo de su embarazo desde el punto de vista institucional. Y me acuerdo una discusión de las mujeres parlamentarias con los neutrales, que fue de una simbología tal, eso de las mujeres que tuvieron un problema fueron a buscar sus pares al Parlamento, y el debate que sirvió para entender que una mujer
que estaba siendo jueza de fútbol podía quedar embarazada, obviamente, y que tenía los derechos que todas las mujeres tenemos de licencia y serlo así considerado y no considerarlo como una enfermedad. Y en ese sentido, por eso digo, hace años que las mujeres uruguayas en el fútbol, desde sus distintas aristas y de su institucionalización, están llevando adelante. Y lo que estamos viendo ahora es, bueno, esa apertura que las instituciones necesariamente deben hacer frente a lo que es el avance sostenido de las mujeres. Y quiero hablar de algo y desde ahí me pongo. La construcción en lo que es el afecto a los clubes no tiene sexo. Entonces, las mujeres somos hinchas de nuestros cuadros y en ese sentido acompañamos todos los vaivenes y es lógico que también tengamos derecho a trasladar nuestra mirada en la dirección. Está muy bien, está muy bien. Vicepresidenta, sabemos que tiene una agenda súper apretada, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, pero antes de que se vaya, le tengo que pedir una reflexión sobre el momento que está viviendo nuestro país con la pandemia de COVID-19. Anoche hubo medidas por parte del gobierno, pero está bueno que también usted dé su perspectiva de lo que estamos viviendo y un mensaje para que, bueno, de pronto la gente entienda todavía un poco más lo que se está viviendo en nuestro país y en el mundo entero por esta pandemia, ¿no? Sí, ustedes imaginarán que cuando asumimos el 1 de marzo del año pasado nunca hubiéramos imaginado tener que enfrentar una pandemia mundial que afectara la salud de nosotros. Y en ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que este es un tema de todos. Aquí debemos cuidarnos entre todos tenemos responsabilidad, cualquiera sea nuestra edad, y en ese sentido es verdad que especialmente en estos tiempos donde las temperaturas están lindas y todo invita a distraernos, pasar juntos y bueno, y reencontrarnos con amigos que no vimos y todo lo que sabemos que es mucho más lindo pasarlo en verano, tiene como límite la necesidad de cuidarnos entre todos. Y la verdad, lo hemos hecho y la ciudadanía uruguaya ha tenido un comportamiento que se sabe que ha sido ejemplar. También es cierto que cuando se sabe que hay vacunas que pueden ser efectivas, como que bueno, uno dice, bueno, llega la vacuna y todo se va a solucionar. Pero en realidad, aun cuando empiece prontamente, como esperábamos, el proceso de vacunación, vamos a tener que seguir cuidándonos porque no es un proceso inmediato de que vacunamos y ya está. El proceso de llegar a la inmunidad que se precisa para combatir este virus lleva su tiempo, así que bueno, hay que tratar de disfrutar con las limitaciones que estos tiempos requieren. Así que sabiendo que no es fácil, el tema del cuidarnos entre todos, usar los barbijos, usar las distancias con las que tenemos que estar en reuniones, no compartir utensilios, ni el mate, ese amigo que invita a la ronda, bueno, son cosas que aunque parezca increíble, forma parte de la protección no solo personal, sino de todos. Así que a cuidarnos para poder terminar de una vez por todas venciendo este flagelo. Vicepresidenta, un placer haberla tenido en 100% Deporte, en Sport 890, un gusto haber charlado con usted y bueno, muchos éxitos en esta gestión y en este primer Consejo Ejecutivo, en este caso en Peñarol, compuesto por mujeres, ojalá que sea el primero de muchos, a los efectos de que la mujer se involucre mucho más en el fútbol porque indudablemente es necesario. Un abrazo grande. Le tengo una fe bárbara a este consejo, ya nos vamos a encontrar hablando de él.
Una Muy bien, gran que pase abrazo muy bien. a ustedes en piso. Chao. Arriba, Hasta que pase pronto. bien. Chau, chau. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en 100% Deporte.